Damos la bienvenida a los que nos veíamos hace rato, ¿cierto? Está la Ailín con el Rubén y el Santi con nosotros. Los extrañábamos. Y está también la familia Rubio Palma. Bienvenidos. Con mucha expectativa los esperamos. Y bueno, se dan cuenta que faltan hartos, pero el recambio nomás. Ya pasarán las vacaciones. Esperamos prontamente. Y bueno, mientras tanto, lo que nos convoca aquí es adorar a nuestro Dios, es bendecirlo a Él, es ser iglesia. Y me gustaría compartir con ustedes hoy día acerca de eso, acerca de que somos iglesia, de que somos la novia del Señor, somos escogidos. Oye, la Juli, qué cosa más rica. Qué linda está. Y cómo cantaba conmigo, estaba cantando conmigo ahí, hacía fiesta todo el rato, qué linda. Bueno, vamos a hablar acerca de la iglesia porque creo, hermano, que es súper pertinente, que es súper indicado en este tiempo en que estamos escuchando de avivamiento por aquí y estamos escuchando de deserciones por allá, en fin. A veces nosotros nos dejamos impresionar o nos dejamos influenciar, nos dejamos deprimir, nos dejamos influir por todo lo que escuchamos. Pero de ninguna manera nosotros debemos estar recibiendo otras influencias que no sean la del Espíritu de Dios en nuestra vida. Que sea lo que Él ha dicho, que sea lo que Dios ha hablado a nuestra vida por medio de su palabra. Nosotros sabemos, todos los que estamos aquí, sabemos que la iglesia no es el edificio, ¿cierto? Todos lo tenemos claro. La iglesia no es el lugar, sino que es la iglesia la que llega al lugar. Es la iglesia la que se mete a un edificio determinado. Somos nosotros. Por lo tanto, creo que hay algo que nosotros deberíamos pedirle al Señor que nos haga aterrizar. En lo que nosotros deberíamos pedir al Señor que nos haga detenernos en nuestros pensamientos, porque es muy, muy notorio y muy triste al mismo tiempo que cada vez, si nos damos cuenta, la gente dice, no necesito la iglesia, no necesito ser parte de la iglesia. Cada día, si tú te encuentras con gente, cada vez más, la iglesia dice, no. O sea, la gente dice, no, la iglesia no es algo para mí tan importante. Yo y Dios. Pero la iglesia como que la desestiman, no la consideran. Estoy bien en mi casa, dicen. Estoy bien de la manera de vivir mi fe, yo y Dios. Esas son frases muy recurrentes, las estamos escuchando constantemente, pero quiero invitarte hoy día a que podamos reflexionar con respecto a esto, porque es algo que por lo menos a mí me entristece. Yo creo que si tú amas la iglesia, también te va a inquietar y te va a entristecer ver cómo mucha gente no entiende el significado y el valor de la iglesia. Mire, Jesús comienza su ministerio, vamos a ir a la Biblia, está en Lucas 4, Lucas, el Evangelio de Lucas 4, y vamos a leer un trocito, ¿ya? Del 14 al 16, dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías, etc. Continúa después. Pero quiero que nos detengamos por el momento en esto. Dice que Jesús regresó de ese tiempo de desierto que había tenido, de ese tiempo de ayuno que había tenido, dice que regresó en poder. Y luego dice que hizo algo que era ir
a donde estaban los hermanos, ¿cierto? Ir a la sinagoga y empezó a acudir y dice que era algo que tenía por costumbre. Mire, y él empezó a leer aquí, si tú sigues leyendo los versos más adelante, te vas a dar cuenta que Jesús se congregaba constantemente y estaba en un momento, le pasaron las escrituras y él comenzó a leer Isaías, dice aquí. Empezó a leerlo y todos estaban maravillados y admirados de lo que él estaba diciendo, de cómo lo leía, de cómo lo ministraba. Dice en los versos 22, todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. Y todos decían, ¿no es este el hijo de José? Y estaban como admirados, como impresionados acerca de lo que Jesús estaba diciendo. Y Jesús continuó, después de leer, Jesús continuó diciendo algunas cosas. Y empezó a decirle a la gente que estaba ahí reunida en la sinagoga, en la iglesia, empezó a decirle, bueno, lo vamos a leer textual, dice, no cabe duda, dice, les empezó a compartir esto, no cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías, dice, no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra, en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Y Jesús empezó a hablarles de esto como para sacarles de alguna manera, no sé, ronchas, ¿cierto? Como para decirles, ustedes están aquí, están alabando, porque yo estoy leyendo esto, están diciéndome, ¡oh, qué lindas palabras y qué maravilloso lo que estás diciendo! Pero Jesús al continuar hablando de manera clara el mensaje y el discernir los corazones de ellos, empezó a decirle y a hablarles de otras cosas. Les empezó a hablar de estos ejemplos, de que Dios había escogido sanar y bendecir a personas que no eran del pueblo de Israel, que no eran de los judíos. Y se los dijo porque sabía que sus corazones estaban llenos de orgullo de quienes ellos eran. ¿Ok? ¿Me siguen, cierto? Bueno, dice que al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. Se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de una montaña y querían matarlo. Se enfurecieron. ¿Por qué? Porque Jesús les habló una verdad, una simple verdad. Jesús les estaba entregando un mensaje a sus corazones para que pudieran mostrarse, revelarse esos corazones que estaban llenos de orgullo. Entonces, si nos fijamos, hermanos, las palabras duras prueban nuestro corazón. ¿Sí o no? Cuando alguien nos habla duramente, cuando alguien nos dice una verdad, cuando alguien nos confronta con algo, nos molesta y aflora lo que está escondido en el corazón y se prueba quién realmente nosotros somos. Jesús inicia su comunidad, Jesús inicia la llamada iglesia cuando sale de un tiempo de buscar la presencia de Dios y de combatir en contra de Satanás también. Y lo que hace es demostrarnos que él iba a la sinagoga a pesar de cualquier cosa, a pesar de lo que iba a encontrar ahí. Él tenía como costumbre ir, estar. Qué importante era para Jesús la comunidad. Y qué importante debería ser para nosotros la comunidad. Yo creo que aquí hay ciertos versículos que nos demuestran que para Jesús era importante estar con otros que por lo menos manifestaban una fe en Dios. Y que ahí él sentía que tenía un lugar para hacer algo
Él sabía que ahí tenía que hacer algo. Y más adelante, los versículos que nosotros leemos, dice que Jesús fue a distintos lugares, ¿cierto? Iba a la sinagoga y como estaba acostumbrado a ir y a escuchar y también a hablar, él sentía que tenía una misión, ¿cierto? Con el pueblo, con la iglesia de aquel tiempo, con las sinagogas, con el pueblo. Y él comienza su ministerio, hermano, luego de darse cuenta o luego de mostrarles a los judíos, a los religiosos, que la forma que ellos estaban teniendo era equivocada y que sus corazones estaban llenos de orgullo, comienza con un puñado de hombres, ¿cierto? Saliendo de ese retiro, comienza con un puñado de hombres que eran tan diversos, que eran tan distintos a los que él llamaba, ¿cierto? Era un pequeño grupo, eran pocas personas, diferentes entre sí, pero que nosotros podemos ver que en esa diversidad había una riqueza. Y es lo mismo que pasa hoy día, en lo diverso, en esta diversidad que nosotros somos como iglesia, como comunidad, hay una riqueza. Jesús aparece en medio de la gente porque hay algo poderoso en estar en comunidad. Hay un versículo que es cuando Jesús resucita y visita a los que estaban reunidos. ¿Recuerdan ustedes? Su grupo de discípulos estaban reunidos y Jesús va y se les aparece ahí en medio de ellos. Jesús tiene una clara visión de lo que Él puede impactar cuando está la comunidad reunida. Así también como cuando se le apareció a ciertas personas, ¿cierto? A individuos, pero también hay algo especial en eso de estar en comunidad, de estar reunidos. La Biblia nos relata en Juan 20:19 que estando reunidos los discípulos, Jesús aparece. Entonces, cuando estamos reunidos en su nombre, con el espíritu de unidad, Dios hace cosas. El Señor hace cuestiones en nuestra vida, provoca cosas. Cuando estamos reunidos y cuando estamos buscando la comunidad, cuando nosotros valoramos el estar con el otro, que es parte de mi familia de fe, entonces lo que estamos haciendo es ejercitarnos en algo. Estamos ejercitando nuestro carácter, estamos movilizando nuestra fe y estamos también siendo tratados en todo lo que es necesario para nuestro carácter y nuestra vida. Lo que hacemos cuando estamos reunidos es conciliar. Lo que hacemos cuando estamos reunidos es empatizar. Es poder ponernos en el lugar del otro, es perdonar. El ejercicio de ser comunidad y de ser iglesia es un acto de perdón continuo. Es estar siempre empatizando con la otra persona, entendiendo a la otra persona con la posibilidad de que cuando yo la entiendo, entonces puedo ayudarla. Por eso es tan importante. Eso era lo que Jesús quería enseñarnos. Y vamos a leer un versículo que está en Lucas 6:32. Poquito más allá. 6:32. Dice, bueno, está hablando aquí el amor a nuestros enemigos, ¿cierto? Pero dice, hace una pregunta y dice, ¿qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. Está aquí la palabra de Dios enseñándonos algo. Cuando hablamos de familia, ¿cierto? Nuestra familia, nuestro núcleo familiar, nosotros
algo nos palpita dentro del corazón, porque estamos hablando de nuestros hijos, estamos hablando de nuestros nietos, estamos hablando de nuestros esposos, estamos hablando de nuestros padres, de nuestras madres, en fin. Hay algo que es natural en nosotros, que algo nos palpita, es un amor que no necesita explicación, no necesita explicación. Y aquí el Señor dice, ¿qué mérito hay? La palabra de Dios nos habla, ¿en qué mérito hay cuando nosotros amamos a los que nos aman? ¿Qué mérito hay en que yo ame a alguien que es de mi familia, por ejemplo, que él me ama y yo lo amo y así? ¿Qué mérito hay en eso? El mérito está en que nosotros podamos amar a aquellos que quizás es difícil de amar o aquellos que no nos aman a nosotros. El mérito está en amar a aquellos que para nosotros también podría ser indiferente, no solamente a nuestros enemigos, sino que aquellos que nos son indiferentes, que es algo muy común hoy en día. Nosotros a veces decimos, pero es que él me da lo mismo, o sea, no me da ni fu ni fa. No me pidas que lo ame porque me es indiferente, no lo odio tampoco. Pero el Señor está diciéndonos aquí que en el fondo el mérito es amar a aquellos que nos podrían ser indiferentes o aquellos que no son difíciles también de amar. Y creo que ahí nosotros tenemos que poner un énfasis. La comunidad, la iglesia, no puede ser comparada con nada. Es única, es especial y es ahí donde nosotros nos ejercitamos en ese amor que Dios quiere que desarrollemos. Es ahí donde nosotros nos ejercitamos realmente en ser personas como Dios dice que tenemos que ser. Es nuestra iglesia. Es el lugar ideal, hermanos queridos, para que nosotros podamos crecer, desarrollarnos. Yo siempre digo que, por ejemplo, mi familia para mí ha sido un lugar, mi familia, las personas que son parte de mi familia han sido muy especiales para mí porque me han ayudado a crecer mucho, porque yo me he podido desarrollar gracias a ellos, gracias a todo lo que yo he recibido de ellos y todo lo que Dios ha permitido que yo pueda sacar de mi vida y pueda ir perfeccionando y puliendo. Y gracias a ellos, si ellos no estuvieran, yo no sería la persona que soy hoy. Pero es lo mismo entonces, trasladándolo, ¿cierto?, con la iglesia, que nosotros necesitamos estar interactuando y ser parte de una comunidad porque de esa manera nosotros nos desarrollamos y crecemos. Y hay algo muy importante que me gustaría decirte y es que la iglesia no es cualquier cosa. A veces nosotros vemos y estamos agotados de ver cosas que pasan en la iglesia que no nos gustan, que no nos agradan. Quizás en otros lugares vemos por internet muchas cosas, pero la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo, no puede ser comparada con nada ni puede ser menospreciada. La eclesía es un cuerpo único y es el cuerpo de Cristo y no puede ser separada de Cristo. Cuando nosotros hablamos y adoramos a Jesucristo y lo exaltamos, no podemos separarlo de lo que significa la iglesia. Marco Aurelio era un emperador y dijo una vez, si te aíslas del cuerpo, dejas de recibir vida. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Cuando la gente dice, yo no necesito a la iglesia, yo no necesito ser parte de una comunidad, yo soy parte de la iglesia macro, así, de la iglesia universal, de la iglesia que está en todo el mundo, de la elegida de Dios. Y claro, pueden tener razón, pero en lo práctico nosotros necesitamos entender que es elemental, es muy importante que podamos ser parte de una comunidad, una familia local, que nosotros podamos amarla. Y miren, Pablo defendía, pero con una vehemencia, con una tenacidad, la iglesia. Él hablaba de la iglesia como el cuerpo de Cristo y todo lo que él hablaba decía que la iglesia afectaba
o tú afectabas a otro y que la iglesia necesitaba de esa afectación. Eso es lo que dice él en sus epístolas, en sus cartas. En el fondo está diciendo, son órganos que necesitan estar el uno con el otro para afectarse positivamente, para ayudarse, para hacer que el cuerpo funcione. Es importante ser parte, es importante, hermanos. Nos afecta mucho si nos aislamos, si no somos parte. Nos afectará negativamente si nosotros damos un pie atrás y decimos yo no quiero ser parte de la iglesia, porque en el fondo estamos renunciando a Cristo mismo, aunque no lo creamos, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, cuando se dice que la cabeza, eso tiene un cuerpo. Y el cuerpo somos nosotros, la iglesia de Cristo. Pablo nos habla de eso en Efesios 4:15 y dice que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces, ¿cómo vamos a decir o cómo alguien va a decir, no, yo no voy a la iglesia si yo mantengo mi comunión con Dios? No, si yo creo en Dios. No, si yo tengo mi oración con Dios. Hay gente que habla así y que tú le invitas y le dices, ven a ser parte de la comunidad. O acércate a cualquier iglesia donde haya palabra de vida y donde haya un discipulado, acércate. Y la gente dice, no, no lo necesito. No quieren, porque no han entendido que en el fondo están negando que Jesucristo tiene un cuerpo. Y que Jesucristo establece la iglesia, la establece y la busca y nos enseña con su ejemplo que no hay que dejar de ser parte de una comunidad. Que tú tienes un lugar, que tenemos un lugar. 1 Corintios 12, vamos a buscarlo por favor ahí. 12 dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Mire, cada uno de nosotros tiene un lugar. Cada uno de nosotros es importante, valioso. Y estamos unidos gracias a que Cristo es la cabeza de este cuerpo. Para que esto pueda tener significado, hermanos, para que esto sea significativo, el llamado de Dios a nuestra vida, el proyecto que Dios tiene con nosotros, y se cumpla y se pueda hacer una realidad, es importante que estemos involucrados. O sea, no podemos mirar desde la vereda, no podemos estar desde la orilla, tenemos que estar en el camino, tenemos que ponernos las pilas y tenemos que decir, bueno, yo entiendo que Jesucristo estableció su iglesia y que es su cuerpo. No puedo servir solo a la cabeza, que estaría desmembrado. Es Cristo con su iglesia. Mire, nosotros deberíamos dejar este 2023 de ser meros espectadores. Cada uno de nosotros debería proponerse ser protagonista en esta casa, en la iglesia, en el lugar donde tú sirves, en el lugar donde el Señor te llamó y te plantó. Escuché delante a las chicas ensayando una canción y escuchaba desde adentro y decía, qué lindo suena. Porque cuando la otra vez, hace un tiempo, acompañé a la Danitza yo a cantar, ella hace una voz y yo no era muy buena compañía para apoyarle en la música. Entonces, pero hacía mi intento, hacía mi esfuerzo yo ahí. Pero no hacíamos esa armonía que pudieron hacer hoy día las chicas. No sé si las escucharon, las canciones salieron muy lindas porque hay una armonía que se hace, que suenan las guitarras con sus notas y está ahí la voz de la Ailén, la voz de la Danitza complementándose. Y cuando yo escuché eso, dije, qué buen ejemplo es eso. Cuando nosotros estamos en una comunidad, somos una armonía, podemos ser una armonía. Porque cada uno aporta lo suyo, cada uno da lo que tiene, cada uno es delante del Señor y puede dejar que Dios haga una obra en su vida. Nosotros necesitamos, hermanos, ser una hermosa melodía, hacer armonía.
Necesitamos eso en nuestra vida. Necesitamos en esta comunidad ser así. Hay que ser como una nota activa, ¿cierto? Que suene, que tenga un efecto. Y así entonces se cumple el propósito de Dios para nuestra vida. Así se cumple el propósito de Dios para esta comunidad también. Y el propósito individual. Pablo, hermanos, dedicó los capítulos 12 y 13 de Corintios para hablar de lo que somos. Y él ahí intenta reafirmar la identidad que cada uno de nosotros debe tener y cada uno de nosotros debe entender que tenemos como iglesia. Él intenta ahí en esos capítulos porque ¿saben qué? En esa época había una gran cantidad de gente que estaba en la iglesia de Corintios que eran esclavos y había otra cantidad que eran ricos. Entonces era una comunidad, una iglesia que estaba muy polarizada. Y era importante para Pablo poder establecer la identidad que cada uno debía tener. Es decir, entender que había que reafirmar algo, la identidad de Jesús en sus corazones. Que todos somos iguales, que todos somos valiosos y que todos somos amados, que todos necesitamos algo. Y que todos podemos dar algo. Somos necesitados, pero también somos necesarios, hermano. Cuando tú dices, no, que los otros lo hagan, es porque no estás entendiendo que tú tienes una identidad, que tú tienes algo que Dios ha puesto. Era un trabajo para Pablo, yo creo que muy intenso, si lo piensan, era muy intenso. Porque era cambiar la mentalidad de la gente, porque era una iglesia, era una comunidad que estaba muy afectada por muchas influencias. Y una de esas era esto, no entendían lo que significaba ser una iglesia. Y hoy en día también nos pasa a nosotros, hermanos, o le pasa a la gente, que tendemos a desvirtuar nuestra identidad, a no entender que juntos somos iglesia. Que juntos, unidos, que el estar aquí, por ejemplo, hoy día nos constituye la iglesia de Cristo, santa, gloriosa, inmaculada, y tú te miras al lado y te miras a ti mismo y dices, ¿de a dónde? Pero es así. Jesucristo nos ha enseñado y nos ha dado ejemplo de eso. Si aceptamos lo que Dios dice de nosotros, hermanos, que somos un cuerpo y que todos tenemos funciones, que hay una forma de vivir, que hay un estilo de vida marcado para nosotros, entonces, ahí, cuando nosotros lo entendemos, nos podemos poner al servicio de la iglesia. Mientras tanto, no ocurre. No ocurrirá. Porque siempre estaremos pensando en que, no sé, que debo defender mis ideas, que debo defender mi posición, que debo defender mis pensamientos. Querremos siempre estar como defendiéndonos de los ataques, de lo que sentimos que son ataques, ¿cierto? Eso fue lo que les pasó a esta comunidad de la iglesia que visitó Jesús. Jesús les empezó a decir, pero si la sanidad y el milagro vienen para todos, no solamente ustedes son los escogidos, es posible para otros, y así ocurrió y les puso el ejemplo y ellos explotaron, ellos no quisieron escuchar eso. Y a veces a nosotros nos pasa eso, no nos gusta lo que escuchamos y empezamos a buscar nuestros propios intereses, empezamos a buscar lo que nuestra persona, el yo mío, le interesa. Y de un modo o de otro modo, hermanos, lo que estamos haciendo es buscarnos a nosotros mismos y no a Dios. Y el llamado de este 2023 es a que nosotros busquemos a Dios incesantemente. Miren lo que dice la primera carta a los Corintios. Vamos a ir al primer capítulo. Ahí mismo donde estábamos, pero en el primer capítulo dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto,
a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que están en todas partes e invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí les está diciendo, mire cómo empieza la carta. Comienza diciendo, son santos. Ustedes son santos. Creámoslo o no, ustedes son santos. Está afirmando algo, está reafirmando algo. Y luego añade, llamados a ser santos. Y están imperativos, si se fijan, llamados a hacer esto. Y nosotros podríamos decir, ¡ay, qué redundancia! ¿Por qué lo repite 2 veces? Pero está diciendo primero que somos santos y estamos llamados a ser santos porque en el fondo lo que Él intenta hacer, decir, es que sean lo que son. Vivamos como lo que somos. Vivamos como Dios dice que tenemos que vivir. ¿Se fijan? No es que hay un error de redacción. Lo que pasa es que lo que está haciendo es reafirmar y confirmar y pone un imperativo y nos dice una y otra vez, sean lo que son. Es decir, hermanos, si somos santos, debemos apartarnos para Dios, ¿cierto? Que cuando tomamos, por ejemplo, una decisión en la vida, si tomamos una decisión, en esa decisión debe estar Dios. En esa decisión debe estar pensada desde la perspectiva de Dios. ¿Se fijan que ahí estamos al debe? Sí, porque ¿cuántos en estos meses que han comenzado el 2023 han tomado decisiones sin considerar lo que Dios quiere? ¿Cuántos a lo mejor hemos dicho, voy a hacer esto? Y no hemos pensado si Dios quiere eso. Si es la voluntad de Dios. Entonces, si Dios nos habla a nosotros como iglesia que tengamos una actitud, una forma, eso significa también que sus valores son nuestra dirección. Que sus valores, que sus principios tienen que ser nuestra guía y nuestra dirección. Que si decimos que tenemos temor de Dios, entonces significa que nosotros tenemos miedo a ofenderlo, temor de ofenderlo, que no queremos que Él se decepcione de nosotros, porque lo amamos, porque somos su iglesia, nosotros juntos. Pero somos tan diferentes, decimos, ¿cierto? Hermanos, ¿cuántas veces has pensado quizás en que no te llevas con tal persona en la comunidad? Que tú dices, quizás cuántas veces has dicho, no me gustan tanto mis pastores, me gustaría que fueran de otra manera, me gustaría que fueran de esta otra forma. O quizás has pensado en algunos hermanos, no me gusta cómo escogen las canciones, no me gusta cómo implementan ciertas cosas. ¿Cuántas veces has pensado, no me gusta cómo me saludan, no me gusta cómo somos, cómo son? Y has pensado, somos muy diferentes, o yo soy muy diferente a los demás. Entonces, ponemos el énfasis en todas las cosas que nos diferencian. ¿Se han fijado que nos pasa eso? Ponemos mucho énfasis en las cosas que nos hacen diferentes. Yo no soy así. Él no es así. Y ponemos ahí énfasis. Pero nos olvidamos de todas las cosas que nos unen. Nos olvidamos, hermanos, de todo lo que el Espíritu de Dios ha hecho para que podamos tener acuerdos o para que podamos tener cosas en común. Tenemos muchas cosas en común, como por ejemplo eso, que somos todos bautizados en el mismo Espíritu. Tenemos también en común que la bondad de Dios y la capacidad de amar de Jesús mora en nosotros. Claro que sí. Claro, porque nos seguimos siendo los mismos. También tenemos claro que nos une, que somos un cuerpo unido en el amor de Jesucristo. También tenemos claro que nos une que somos salvos y que tenemos una vida eterna que nos espera. Tenemos cosas que nos unen. Entonces, a veces la iglesia tiende a hacer o a poner énfasis en las cosas que no tenemos en común, pero tenemos muchas cosas en común.
La clave, hermano querido, es comprender algo. No podemos creernos cristianos si no participamos de una comunidad en donde el Espíritu de Dios se mueve. Si en el fondo no escuchamos la voz del Espíritu que te dice, únete a la comunidad. Si hay alguien que de repente dice, pero yo puedo dejar de ir a la iglesia. Quiero decirte, hermano querido, que vas a estar equivocado en el camino y te vas a dar cuenta quizás tarde y vas a perderte de muchas cosas. Y que Dios mismo es el que nos bautiza para estar unidos en el cuerpo de Cristo. Ahora, quiero hacerte una pregunta, sinceramente, ¿tú crees que Dios, si el Señor te preguntara algo, o el Señor te dijera algo, por ejemplo, sería esta lo que te diría, bueno, no te preocupes, deja nomás de ir a la comunidad, no te preocupes, quédate tranquilo en tu casa. ¿Tú crees que Dios te diría, bueno, a ver, ve tú, ¿qué puedes hacer? Piensa, ¿qué podrías hacer? A ver, con tu tiempo que no vas a ir a la comunidad. Ya. Sí, únete a tus amigos antiguos que tienes. Sí. ¿Tú crees que el Señor te diría, quédate tranquilo? ¿No vayas? Si tú le preguntaras al Señor, ¿qué debo hacer, Señor? Él te diría, sí, por supuesto. Sí, quédate nomás tranquilo. Tú duermes hasta tarde, te lo mereces, trabajas toda la semana. Trabajas 6 días a la semana. Entonces mereces levantarte tarde. Sí, Él te diría, yo estoy segura que te diría eso. ¿Cierto? Claro que no, hermano, no nos diría eso. El Señor no nos diría de ninguna manera, quédate tranquilo. Porque el Señor nos llama a tener una vida consecuente con su evangelio y con sus enseñanzas. Porque Él entiende también el valor que tiene la iglesia y lo que se produce en la iglesia cuando estamos unidos en un solo espíritu. Porque Él entiende que es aquí donde somos curtidos, enseñados, capacitados, bendecidos, donde su Espíritu Santo se mueve y nos revela verdades. Porque no es siempre con la puerta cerrada de nuestra habitación cuando oramos y estamos, sí, esa es una instancia. Pero la comunidad es necesaria. Valorar el cuerpo de Cristo, hermanos, es necesario. No, jamás el Señor nos va a decir, no lidies con los difíciles de la iglesia. Olvídate, no vayas. No, ¿para qué vas a estar ahí soportando a los difíciles? ¿Para qué te vas a hacer, te duele la cabeza después? No, jamás nos va a decir eso, hermano. Escucha, Dios siempre nos llama a ser parte del cuerpo de Cristo y concretamente de una iglesia local, de una iglesia donde tú sirvas. A veces la gente anda buscando una iglesia en donde haya multitud. ¿Sabes por qué lo buscan? Porque no quieren hacer nada, porque quieren todo hecho, porque quieren todo que esté listo. La gente quiere una vida social, la gente quiere estar cómodo, pero la iglesia no es para estar cómodos. No, la iglesia es para incomodarnos. La iglesia es para que nosotros podamos crecer, desarrollarnos y nos llama a ser parte activa, hermano. Vuelvo a hacer una armonía, vuelvo a decir lo mismo, hacer una armonía, hacer algo lindo con lo que nosotros tenemos. Pablo nos habla y nos aclara a todos que debemos ser iglesia y que la iglesia no es en solitario. Escúchame. Aunque te moleste, aunque tú digas, no, pero esa es su visión. No, bíblicamente, la iglesia no es en solitario. La iglesia es para que tú vivas en la comunidad. 1 Corintios 13:16 dice, y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo. O sea, está diciendo una persona, claro, como yo no canto, entonces yo no es necesario que vaya. Como yo no predico, no es necesario que yo esté en la iglesia todos los domingos. Entonces yo veo cuando voy. Yo elijo cuando voy. No es eso.
Aquí la palabra está enseñándonos. No es por eso. No es por lo que tú hagas. Es por lo importante que es que seamos juntos, iglesia. No por eso dejaremos de ser parte del cuerpo, decía Pablo. No porque tú no tengas que predicar, dejas de ser parte del cuerpo. No porque tú no vengas y hagas aseo aquí, dejas de ser parte del cuerpo. Todos tenemos algo que aportar. El día de hoy, hermanos queridos, si nosotros no entendemos lo que significa la iglesia, entonces estaremos perdidos y no le daremos la importancia y la relevancia que tiene el cuerpo de Cristo. Estamos menospreciando a Cristo mismo. Pablo está diciendo, no dejes de ser del cuerpo. No dejes de ser del cuerpo porque no eres ojo. Pablo está motivándonos aquí y puedes creer, hermanos, que a veces nosotros, imagínate, yo he tenido pensamientos carnales y diabólicos en que de repente digo, ay, basta de esto. Ya hemos hecho mucho por el Señor, muchos años, y ya la gente no entiende y basta. Y a veces he pensado así, porque el enemigo está siempre queriendo infiltrarse, porque tenemos una tendencia en nuestra humanidad, hermanos, tenemos una tendencia en lo humano, que es a siempre decir, ay, pero es que yo he hecho tanto por el Señor, es que yo ya he entregado tanto, he entregado mi vida, ¿y qué? Si no significa nada comparado con el sacrificio de Jesús. Podrías estar 50, 60, 70 años de ministerio. Podrías estar, no sé, predicando todos los días en la calle y nunca sería suficiente. Podrías estar enseñándole a los más duros y porfiados como estuvo David en la cueva de Adulam, con todos los difíciles, con todos los más complicados, los más violentos, los más torcidos. Pero David no reclamó. Si tú, hermano querido, si tú empiezas a pensar que has hecho suficiente porque estás congregándote constantemente los domingos, créeme, Dios quiere llevarte a más. Dios quiere llevarte a más. Si tú crees que es suficiente tu sacrificio y tu servicio en el cuerpo de Cristo, en el fondo estamos sirviéndonos del cuerpo. Cuando empezamos a pensar así es porque estamos sirviéndonos del cuerpo y no estamos sirviendo realmente al cuerpo y al Señor. Porque estamos diciendo, no, pero es lo que pasa cuando alguien dice, no, que lo haga otro, porque yo ya hice mi parte. No, ojalá pudiéramos hacer más y ojalá pudiéramos dar más. Ojalá pudiéramos entregar todo. Si no estamos dispuestos a entregar todo lo que tenemos, nuestros bienes, nuestra vida, nuestro tiempo, entonces hay algo que Dios todavía tiene que hacer en nuestra vida. Hay mucho más. El propósito de nuestra vida es ser transformados completamente, no solo en un 90%, en un 80%, completamente. Y créeme, te voy a decir algo, hermano querido, se los digo como lo dijo Jesús ese día en la sinagoga. Cree, no puedes seguir cómodo. Estás demasiado cómodo. Estamos demasiado cómodos. No podemos seguir así. No podemos conformarnos ni podemos creernos el cuento que hacemos más que los demás. No, si hay un pensamiento que es del diablo es ese, porque siempre quiere quitarte. Cuando tú empiezas a decir, no, pero yo sí estoy sirviendo a full. Oh, yo sí que estoy sirviendo, estoy en el aseo, estoy en esto, estoy en la prédica, estoy en la música, estoy en, no sé, el cuidado de niños, estoy en todo, estoy sirviendo el tecito. Entonces dices, no, yo estoy en todo. Pero cuando empezamos a pensar así, en que no tengo nada más que ofrecer a Dios, entonces eso es porque el diablo te ha ganado terreno. La comodidad y las bendiciones pueden terminar siendo un estorbo en nuestra vida. A veces ponemos nuestros logros, nuestra comodidad, nuestras relaciones en el lugar de Dios, hermano. No podemos hacer eso. Tenemos que tener cuidado con nuestras relaciones. ¿Qué lugar tienen? Nuestra comodidad, nuestro descanso, valor. Todos queremos descansar, pero todo tiene su tiempo bajo el sol. Hay tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, y tiempo de descansar y tiempo de trabajar. Si eso que te limita o te impide involucrarte y ser una armonía y ser una melodía hermosa,
Piensa en eso, ¿qué es lo que te impide? Ya estoy terminando con esto, pero piensa un minuto. Eso que te impide que tú puedas hacer esa armonía, ser ese complemento, ser esa melodía que suene hermosa, maravillosa, ser una nota activa. Eso que te impide que tú seas ese florecer en este lugar, en tu comunidad, en tu casa, iglesia. Si eso no estuviera, ¿cómo vivirías? Piensa. Porque a veces, hermanos, nosotros esperamos perder algo que tengamos valioso. Esperamos perderlo para que ocurra algo que nos despierte. A veces no valoramos la iglesia y piensa, hoy en día se están cerrando muchas iglesias. Muchos pastores también se están suicidando. Muchos miembros están volviendo atrás. Gente se va al mundo. Gente se va a la inercia. Y nosotros tenemos aquí un lugar que Dios ha permitido que podamos arrendar para poder congregarnos. Tenemos que valorar eso. Es que a mí me impresiona leer noticias de gente que eran súper comprometidos y de repente retroceden, dejan el camino y dicen que siguen amando a Dios. Siguen amando a Dios y viven a su manera, oran, leen la Biblia, pero no quieren a la iglesia, no quieren la comunidad. Hermanos, nosotros no podemos ser así. Nosotros tenemos que amar a Cristo completito, completo, con su cuerpo, con todo lo que tenga en Él. Tenemos que amar al que está a nuestro lado, servirlo. Tenemos que amar esta comunidad con todo lo que no te gusta y hacer que tu voz, que tu nota activa contribuya a que suene cada día más linda esta melodía, esta iglesia, esta casa. No esperemos perder. No esperemos perderlo. No esperemos que los pastores mueran y entonces ahí me avivo. No esperemos que los hermanos, no sé, que los nuevos se pierdan. Amémoslos, oremos por ellos. Amemos la iglesia. Queramos servirla con todas sus aristas, en todas sus áreas. Siempre hay algo que tú puedes hacer. Me gustaría que podamos orar juntos y me gustaría que puedas preparar tu corazón para la próxima semana, donde vamos a concluir este tema. Señor, nos aferramos a tu amor y a tu gracia. Nos aferramos a tu llamado también, al propósito que tú tienes con cada uno de nosotros y que tienes con nosotros como tu iglesia y tu comunidad y tu cuerpo. Señor, aquí estamos. Queremos decirte que amamos tu nombre, tu sacrificio, tu persona. Que amamos lo que tú eres, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro dueño, el dueño de nuestra vida, porque eso eres, Señor. Y también amamos a tu iglesia, a tu amada, a tu novia. Con todo, Señor, lo que haya, la amamos. Y amamos esta casa en la que tú nos has insertado, en la que tú nos has llamado. La amamos. Aquí hay gente tan valiosa y tan hermosa, Señor. Yo te pido que nos des amor, un amor profundo, un amor tenaz que nos lleva a luchar y batallar en contra de toda corriente humana y diabólica. Danos, Señor, de tu espíritu para vencer, para, Señor, ser iglesia y entender que somos necesarios y que la necesitamos también.
Necesitamos de una iglesia y una comunidad activa, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has dado hasta este día en esta comunidad eclesia. Gracias, Señor, por todo lo que vas a seguir haciendo, por toda tu promesa. Gracias porque cuando muchos desertan de la iglesia, nosotros nos aferramos más a ella y la amamos. Gracias, Señor.